Listo, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Buenos días con todos. Mi nombre es Georgiana Castillo y pues el día de hoy tengo el honor de desempeñarme como subdirectora académica de la asociación. Bueno, hoy voy a estar acompañándolos y voy a estar velando para que todo dentro de esta reunión se desarrolle de la mejor manera y aprovechemos al máximo este valioso tiempo. Bueno, el tema que hoy nos convoca es de gran relevancia en la actualidad y es la resistencia antimicrobiana. Bueno, los antimicrobianos han transformado la medicina moderna, permitiéndonos tratar infecciones que antes eran mortales. Sin embargo, el uso inadecuado de estos mismos y el abuso de estos medicamentos han favorecido la aparición de microorganismos que son resistentes, por lo cual actualmente representa una de las mayores amenazas para la salud pública. Bueno, este es un tema para reflexionar bastante, la verdad. Bueno, para profundizar en este asunto, contamos con la valiosa presencia del doctor el doctor Elvis González, que es médico intensivista y docente universitario. Actualmente él trabaja en el Hospital Homero Castañer Crespo en la ciudad de Azogues, en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, vamos a invitar al doctor a que podamos iniciar con este valioso conversatorio, perdón, que va a ayudarnos a todos a aprender un poquito más sobre este valioso tema. Perdón, Georgina y todos los compañeros de la SOCEN, muchas gracias por la invitación. ¿Me confirman, por favor, si se me oye bien? Porque he estado con Sí, problemas de internet aquí en sí, el doctor, se le servicio. ¿Sí me escucha escuchan bastante. bien? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor, O sí. con algún, como para. Ok, porque así le estaba escuchando medio entrecortado, porque como les digo, estamos con. Bueno, de hecho estoy aquí en el Hospital Homero Castañer, aquí estoy trabajando en la unidad de cuidados intensivos. Como dijo Georgina, soy médico intensivista aquí del Hospital Homero Castañer de Azogues y es un gusto, un placer siempre compartir con ustedes y que sea realmente unos minutos que ustedes ya dan de su tiempo, siempre digo, muy valioso también para que podamos entre todos aprender un poquito más y sobre todo mejorar esto que amamos tanto, que es la ciencia y que es la medicina, y sobre todo la atención a los pacientes. Sí, voy a proceder a compartir pantalla. Si se ve la pantalla, Georgina, por favor, si me confirma. Sí, doctor, sí podemos observar. Muchas gracias. Ok. Bueno, como ustedes saben, yo soy docente de farmacología de la Universidad Católica de Cuenca y también me desempeño como médico intensivista. Entonces, más o menos las dos especialidades, los dos ámbitos de la medicina se implican bastante bien en este sentido, ¿sí? Eh, la Universidad Católica de Cuenca tiene dentro de su formación de pregrado justamente una cápita muy especial y todas las universidades que hacen medicina tienen en este sentido eh, que tener, vamos a decir, un espacio especial para el aprendizaje de la farmacología y dentro de la farmacología de los antibióticos como tal. Porque, el desarrollo de los antibióticos, me disculparán, estoy de turno si es que tengo que irme en algún momentito o algo, sí. Ustedes saben
Bueno, más o menos les he ido explicando también cómo se manejan las unidades de cuidados intensivos. Y aquí también es donde realmente sufrimos bastante. Es decir, sufrimos esto que aquí es también ustedes, que es lo que se denomina la resistencia antimicrobiana, ¿sí? Si bien los antibióticos, ¿sí? Desde tiempos más o menos de que el hombre es hombre, ustedes saben que hemos utilizado diferentes formas para combatir las infecciones. Desde el punto de vista evolutivo, las bacterias, ¿sí? Siempre nos han acompañado y nos han afectado, ¿sí? De hecho, y nos han acompañado, afortunadamente, la mayor parte de las bacterias que existen son bacterias que nos ayudan a vivir. De hecho, sería imposible la vida del ser humano sin la ayuda que nos dan las bacterias, ¿no? Pero también existen algunas bacterias que consideramos que se consideran que son patógenas, es decir, que causan enfermedades y nos causan daño en ese sentido. Y allí es donde entra también el desarrollo de las diferentes sustancias que hemos nosotros desarrollado, que la ciencia ha desarrollado para combatir ese tipo de infecciones ocasionadas por bacterias, ¿sí? Entender que cuando hablamos de antimicrobiano no estamos prácticamente hablando solo de infecciones bacterianas, pero cuando hablamos de resistencia bacteriana nosotros vamos a centrarnos en este sentido en las resistencias que ofrecen las bacterias como causantes de enfermedades, es decir, pero también enfermedades por microorganismos, sabemos de la existencia de enfermedades virales, enfermedades parasitarias, enfermedades micóticas, también que tienen también su tratamiento, pero las que más resistencia han desarrollado eh, justamente han sido las bacterias. Yo esto tengo por costumbre indicarle siempre esto al inicio de las clases a los estudiantes, ¿sí? Eh, Estas placas que prácticamente existen entre una placa y otra es el mismo cultivo, pero con unos pocos años de diferencia, ¿sí? Si vemos que en la parte de la izquierda, ¿sí? En la parte de la izquierda, ¿sí? Veíamos que unas décadas atrás prácticamente los antibióticos, ¿sí? Es decir, aquí tenemos un cultivo de un cultivo de un estafilococo, de un estreptococo, de una pseudomonas, de una Klebsiella, podría ser cualquiera, ¿sí? Que hace unos 15, 20 años atrás, ¿sí? El crecimiento era inhibido y el halo que producía la bacteria, es decir, para evitar el crecimiento, perdón, que producía el antimicrobiano era bastante elevado, es decir, para los que más o menos no tienen un poco de conocimiento en este sentido, aquí tenemos la bacteria, lo blanco sería la bacteria y los puntitos redondos serían los diferentes antibióticos que ponemos para poder medir, ¿sí? Qué tan susceptible es esta bacteria a este antibiótico, ¿sí? En este sentido, vemos que entonces la mayor parte de los antibióticos o los antibacterianos, ¿sí? Producen un halo bastante, vamos a decir, bastante importante e impiden el crecimiento, ¿sí? Vamos al mismo cultivo de la misma bacteria, ¿sí? Y vamos a los mismos antibióticos, digamos unos 15 a 20 años después. Fijémonos que la bacteria ha ido ganando bastantísimo terreno, ¿sí? Cuando aquí prácticamente el halo predominaba en toda la placa, aquí realmente ya el halo no predomina en la placa, es decir, si nos fijamos en este antibiótico, prácticamente la bacteria ni le importa que estuviera allí el antibiótico y el crecimiento se produce, es decir, eh, siempre ver este tipo de cosas en realidad debería de alarmarnos como médicos y es lo que está pasando, es decir, que nosotros estamos perdiendo la batalla, ¿sí? Contra las bacterias y literalmente en la placa la bacteria o las infecciones bacterianas van ganando muchísimo terreno y van ganando muchísimo espacio, es decir, ya hay antibióticos, ya estamos hablando de bacterias que son incluso pan resistentes, es decir, cuando hablamos de pan resistente hablamos de que son bacterias que son resistentes contra todos los antibióticos de los cuales nosotros disponemos, ¿sí? Entonces, se habla, este artículo del National Geographic era de hace aproximadamente, si mal no estoy, hablábamos de esto en el 2015, sí, hace unos 10 años, ¿sí?
que decía en ese entonces que para el año 50 la resistencia a los antibióticos era responsable de 10 millones de muertes anuales, ¿sí? Eh, yo les digo que el año pasado, en el 2024 llegamos a 10 millones de muertes por infecciones bacterianas, ¿sí? Es decir, este tiempo de 2050 es mucho más pronto, ¿sí? Tiempo de 2050 es como que se ha ido acortando más, ¿sí? Y hablamos incluso, por ejemplo, de superbacterias. ¿Ven? Aquí sí, los expertos califican superbacterias y la creciente resistencia, ¿sí? Que ya estamos prácticamente perdiendo esa batalla con eso y lo que pensábamos que era para el 2050 ya prácticamente tenemos que hablar lo que es para el 2030 o el 2028, ¿ok? Perdón. Eh, los que me conocen saben que soy un apasionado de la historia y sobre todo un agradecido también con los personajes que han hecho y con los científicos que han hecho posible tener todo este tipo de conocimiento del cual disfrutamos nosotros ahora, ¿sí? Desde Leeuwenhoek, ¿sí? Que inventa el microscopio, ¿sí? Que perfecciona el microscopio y hace posible que nosotros podamos ya eh, entrar prácticamente en el mundo que desconocíamos hace tal vez unos siglos atrás, ¿sí? Que con su invento hizo posible que nosotros pudiéramos ver las bacterias, pudiéramos ver el microorganismo, y entonces, para eso entonces, Koch, Pasteur y Fleming y todos los que han venido atrás hayan podido hacer todos los aportes que nos dieron para poder interpretar y conocer bien que realmente no estamos, literalmente no estamos solos y no es solo lo que vemos, lo que nos afecta, de hecho, nos afecta mucho más en el campo de la medicina las cosas que no vemos antes que las cosas que sí de verdad estamos viendo, ¿sí? Y en cuanto al desarrollo de los antibióticos, sí, eh, vemos que en 1900, como les decía, en 1623, más o menos en el siglo XVII, sí, eso en historia es hace unos segundos, unos minutos, sí, descubrimos el microscopio, luego Pasteur, Koch, Ehrlich, Fleming, sí, y aquí pasa a finales del siglo XIX, finales del siglo XIX, Paul Ehrlich sintetiza el salvarsan, ¿sí? El salvarsan que fue el primer, vamos a decir, el primer antibiótico efectivo para el tratamiento, para el tratamiento de la sífilis en Alemania. Luego Fleming, que tuvo la fortuna de interpretar lo que fortuitamente fue una contaminación, ¿sí? De un cultivo que tenía de Staphylococcus aureus con el hongo Penicillium notatum. Entonces, a partir de ahí se empieza a hablar ya de que los hongos, ¿sí? Que para interpretar un poquito, es que los hongos siempre han sido enemigos de las bacterias, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista filogenético, ellos siempre vamos a decir, hongos y bacterias siempre han estado peleando, ¿sí? Y eso fue lo que sucedió. El hongo contaminó a la bacteria, este hongo Penicillium notatum producía una sustancia que inhibía, ¿sí? A esas bacterias y Fleming interpretó eso, que realmente el hongo a lo mejor estaba ocasionando la inhibición de ese tratamiento y entonces eh, se empieza a sintetizar o interpretar que la penicilina, que es el nombre que se le dio debido al nombre de penicillium que se llamaba el hongo, es el que ocasionaba esa inhibición del crecimiento, ¿sí? Pero si fue tan importante en 1928 el descubrimiento de Fleming fue tan o más importante que Florey y Chain, ¿sí? A finales o en plena Segunda Guerra Mundial más o menos, eh, pueden purificar en humanos, ¿sí? Esta sustancia y entonces ocasionar, producir y poderlo utilizar para para las infecciones bacterianas, ¿ok? Entonces, un poquito de historia y vieron después ya a partir de aquí empezamos con lo que se denomina la era dorada de los antibióticos, ¿sí? Es decir, como aquí mismo está en el gráfico, el Golden Age, ¿sí? 1940, 1970, llegó una revolución con todo este de antibióticos
que se fueron descubriendo y pensamos que como, vamos a decir, como seres humanos, como medicina, como ciencia, habíamos superado totalmente ya las infecciones bacterianas y estábamos tan equivocados de más lejos de la verdad que al final prácticamente de la era del siglo pasado, del siglo XX, inicio del siglo XXI, prácticamente tenemos que hablar de una era post-antibiótica ya, es decir, que todo esto que hemos producido sintetizado, vamos a ver que actualmente casi estamos otra vez como empezábamos a inicios del siglo antepasado, ¿no? Entonces, ¿qué se interpreta por esto? Que las bacterias en esta guerra que estamos teniendo los médicos, la medicina contra las infecciones bacterianas, han desarrollado muchas más armas contra las armas que nosotros teníamos y no hemos podido nosotros en ese sentido llevar la misma velocidad de desarrollo que ellas y por eso hoy día estamos viendo, yo veo aquí en mi unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Los resultados de los cultivos cada vez me vienen con resistencia a más antibióticos, ¿sí? Cuando hace unos 70 años atrás, ¿sí? Una infección de este tipo podía yo tratarla con penicilina o alguna cefalosporina. Hoy día estoy viendo de que prácticamente las armas como médico se me acabando como para poder tratar a los pacientes y estamos observando pacientes que están falleciendo de infecciones que deberían ser totalmente tratables y curables en un tiempo atrás, ¿sí? Entonces, antibióticos como tal, ¿sí? Antibióticos como tal, existen un gran grupo, ¿sí? Y a partir de conocer y estudiar las bacterias, que las tenemos aquí en la parte de abajo, ¿sí? Entonces podemos decir que bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, ¿sí? Pueden ser sensibles o pueden ser susceptibles, ¿sí? A una determinada cantidad de antibióticos. Por ejemplo, tenemos nosotros que a partir del conocimiento de la síntesis, del metabolismo, de la composición y la estructura del alimentado, antibióticos que pueden actuar sobre la pared celular en diferentes fases de su síntesis, en la síntesis del peptidoglicano, en fases de transpeptidación. Entonces, esta es una clasificación que si la manejamos, podemos tener también antibióticos como las polimixinas, ¿sí? Que pueden alterar la membrana, ¿sí? Podemos alterar también antibióticos que pueden actuar sobre la síntesis de determinados metabolitos imprescindibles para la célula, como el ácido fólico, y ahí tengo entonces sulfonamidas, trimmetoprim, ¿sí? Puedo actuar sobre síntesis del material genético o la síntesis proteica de las bacterias, y con eso entonces puedo lograr ya sea efectos bactericidas o efectos bacteriostáticos sobre la bacteria a la cual estoy queriendo o tratando vamos a decir, de controlar, la infección que estoy tratando de controlar en este sentido, ¿sí? Fleming en 1928, cuando descubre la penicilina, ya decía que realmente le llamaba la atención, ¿sí? Y eso es una cosa evolutiva también, es decir, a partir justamente de la síntesis de bacterias, ya nosotros tenemos que empezar, digo, de antibacterianos, tenemos que empezar a preocuparnos también por la resistencia, ¿sí? Nosotros como médicos siempre tenemos que interpretar esto como una guerra, y en una guerra ambos bandos quieren ganar, es decir, tanto las bacterias quieren derrotarnos a nosotros como nosotros también queremos derrotar a las bacterias, y viéndolo desde ese punto de vista como una guerra como tal, ¿sí? Siempre vamos a conocer al enemigo, nosotros conocemos las bacterias nos conocen a nosotros, conocen nuestro organismo, cómo funciona, nuestro sistema inmune, cómo funciona, y a partir de ahí también, entonces, pueden desarrollar armas que puedan irnos venciendo, y de hecho la siguen desarrollando. Si ellas saben que realmente yo tengo una sustancia como un glicopéptido, ¿sí? Como un glicopéptido que me va a como un glicopéptido que voy a utilizar nosotros este grupo, ¿sí? O como un beta-lactámico, ¿sí? Que va a actuar sobre la síntesis, sobre una enzima que actúa en la transpeptidación, ¿sí? Entonces, si ellos conocen que ya nosotros tenemos una forma
de impedir eso, también ellas también van a producir, van a empezar a producir sus defensas y van a realizar determinados cambios, ¿sí? Que nos van a afectar y van a inhibir y van a impedir el ataque que nosotros tenemos sobre ellas también, ¿sí? Entonces, eso siempre es importante saber, ¿sí? Y sobre todo también desde el punto de vista de la humanidad, aquí estas polimixinas son súper importantes porque una de las formas en que la resistencia bacteriana, por concepto de resistencia bacteriana, es que las bacterias desarrollen una forma de no, de impedir que nosotros controlemos la infección causada por ellos, ¿sí? Es decir, también esta resistencia va a estar dada muchas veces y es lo más preocupante por determinados hábitos que hemos tenido, ¿sí? Y digo las polimixinas porque, por ejemplo, un tipo de polimixina es la colistina y hubo un momento, hace unos 30, 40 años atrás, que la colistina se utilizaba en ganadería, ¿sí? Y se sigue utilizando, ¿sí? Pero bueno, ya hay muchas normas que las controlan la ganadería porque decía que a través de la colistina entonces el ganado aumentaba de tamaño y entonces el ganado era más... Y entonces lo que hemos ido haciendo es que en condiciones totalmente innecesarias le demostramos a este enemigo qué es lo que nosotros tenemos para poderle atacar y a partir de eso entonces ellos desarrollaron unos mecanismos para que impida que esta colistina o este tipo de polimixina en ese caso pueda afectarle, ¿sí? Y entonces ya es un antibiótico más que tenemos fuera de nuestro arsenal, ¿sí? Entonces aquí tenemos los mecanismos por los cuales, ¿sí? Entonces ya vimos más o menos, nosotros podemos controlar a la bacteria, ¿sí? A partir de afectar el material genético, la pared celular, la membrana, la síntesis de determinados metabolitos que son indispensables para ello, ¿sí? En cambio, la bacteria, ¿qué hace en ese sentido? Bueno, entonces dice, si me vas a afectar una enzima, ¿sí? Que yo utilizo para sintetizar ácido fólico, entonces yo voy a producirte otras enzimas que van a degradar ese antibiótico, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el primer mecanismo que es la inactivación enzimática, ¿sí? Que el prototipo de este tipo de mecanismo es justamente la producción de, por ejemplo, beta-lactamasas, ¿sí? Es decir, el beta-lactámico es un anillo indispensable, por ejemplo, en antibióticos como la amoxicilina o las penicilinas, ¿sí? Entonces, el anillo beta-lactámico es fundamental para que el antibiótico actúe. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Produce una enzima que se llama beta-lactamasa y entonces hidroliza ese beta-lactámico y ya el antibiótico no sirve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que lo otro son, por ejemplo, produzco hay antibióticos que necesito que ingresen adentro de la bacteria, entonces ellas producen unas bombas de flujo, es decir, unas bombas que van a hacer que el antibiótico que ingresó lo va a volver a retirar para afuera, entonces el antibiótico no va a poder ejercer su función, ¿sí? Otros simplemente crean una impermeabilidad, cambian, ¿sí? La estructura de la membrana o cambian la estructura de la pared celular y entonces se crea un escudo y el antibiótico que debería de entrar, rebota y no entra, ya es otro mecanismo más, ¿sí? O en otras situaciones modifican el sitio, es decir, el antibiótico tiene que venir, unirse a este sitio blanco para ejercer su función, entonces dice, bueno, yo lo dejo entrar, ¿sí? Pero cambio el sitio blanco y el antibiótico va a estar flotando por aquí y no va a ejercer el efecto sobre la bacteria, ¿sí? Eso es una cosa realmente admirable, sí, en el sentido personal. Uno dice, wow, ¿no? Se sorprende bastante de cómo estos microorganismos que uno las ve y literalmente tienen un tipo de inteligencia, ¿sí? Y otra cosa que también tiene y también es súper más preocupante, que además de ser inteligentes son muy solidarias, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque si esta bacteria ya descubrió, ¿sí? Ya descubrió cómo poder hacer para que este antibiótico no la afecte, entonces ella empieza a crear material genético y empieza a compartirlo en forma de plásmidos a las otras bacterias, ¿sí? Y entonces también por selección natural, ¿sí? Si yo tengo 4 bacterias, de las 4 una es resistente, sí, esas 3 se van a morir, pero esa una que es resistente va a empezar a reproducirse de forma acelerada para que también aumente esa población. Es decir, la evolución también que tienen en ese sentido es súper desarrollada
¿sí? Y lo otro es entonces, ya aprendí cómo defenderme de eso, entonces yo voy a crear, voy a mandar una carta en forma de plásmido, en forma de material genético, y la voy a compartir con el resto de las bacterias para que ellas también aprendan cómo defenderse, ¿sí? O sea que en ese sentido hasta parecería que son seres superiores a nosotros. Nosotros si yo aprendo una forma de mejorar en la vida, lo menos que hago es, lastimosamente el ser humano lo menos que hace es compartirlo con otras personas porque tal vez esa persona me vaya a superar en ese sentido, ellas en cambio no, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de resistencias que vamos conociendo. Es decir, al dividirse esta célula que es resistente, por supuesto que ya ese material se divide a las hijas y entonces va a transmitir a su descendencia y por eso es que también va a ir desarrollando mucho más, ¿sí? Entonces ya habíamos hablado de que se habla para el 2050, esto es un artículo, ha salido en todas partes. Lo que nos preocupa es que realmente estamos un poco más adelantados, tal vez no sea para el 2050, ¿ok? En este gráfico, sí, las tasas de muerte, ustedes saben que el año 2019 ha marcado realmente también vamos a decir, un hito en el sentido de la epidemiología y de la historia de la medicina por el advenimiento del COVID-19. Nosotros que trabajamos intensivistas en las salas de terapia intensiva en el 2019, 2020 hasta el 2022, realmente, si me preguntan, yo creo que entre las muertes atribuibles directamente al COVID-19 o atribuibles a las infecciones bacterianas tal vez se den en un 50 y 50, en el sentido yo no sé qué paciente falleció por COVID y qué paciente falleció por una infección bacteriana ya resistente, ¿sí? Y el COVID-19, por lo que todos ustedes saben, realmente marcó también eh, muchísimos años de retroceso en cuanto a los mecanismos de control de infecciones asociadas a la a la asistencia sanitaria que teníamos. ¿Por qué? Porque nadie estaba preparado como para poder enfrentar esa pandemia y entonces nos saltamos, digo, me incluyo, nos saltamos un montón de medidas que antes sí cumplíamos de manera estricta y realmente con el COVID no, y por eso también se contribuyó en ese sentido a aumentar la resistencia a las bacterias, ¿eh? Pues yo al final más o menos le voy a ir dando unos tips sobre cómo manejar realmente cómo manejar la prescripción de antibióticos, que es por donde deberíamos de comenzar, ¿sí? Entonces, fíjense que estos datos que me han proporcionado, las muertes, sí, siempre van a ser fundamentalmente la mayor parte de las infecciones bacterianas son de tipo respiratorio, ¿sí? Es decir, las muertes siempre y la incidencia siempre va a ser por fundamentalmente por parte respiratoria, también por infecciones asociadas a catéteres venosos centrales, es decir, las bacteriemias que llamamos, infecciones intraabdominales, infecciones del tracto urinario, ¿sí? De ahí después la tuberculosis, infecciones de piel, sistema nervioso central son un poco menos, pero ustedes mismos ven, ¿no es cierto? Realmente la tasa que tenemos de infecciones respiratorias es bastante elevada comparado con, por ejemplo, las diarreas. Esto va cambiando un poquito también, pero siempre va a ser, y la muerte asociada a una neumonía o a un síndrome de distrés respiratorio, ¿sí? Siempre va a ser muchísimo más elevada que la comparada, por ejemplo, con una pielonefritis o una cistitis complicada, ¿sí? Las infecciones intraabdominales muy relacionadas también con las intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Que muchas veces por no seguir los pasos orientados, indicados, puede también llevar a un cuadro de shock séptico, fallo múltiple de órganos y a la muerte por fin, ¿sí? Y cuando hablamos de gérmenes, fíjense que la Escherichia coli, una bacteria que vive directamente con nosotros, junto con el Staphylococcus aureus, ¿sí? Que son dos gérmenes con los cuales prácticamente habitamos, ¿sí? Van a ser los que más infecciones, ¿sí? Causan y sobre todo también las muertes asociadas a ellas, ¿sí? La Escherichia coli, el Staphylococcus aureus, aquí tenemos la Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus y el Acinetobacter, ¿sí? Y voy a quedarme hasta la Pseudomonas aeruginosa, la tuberculosis también tiene alta incidencia, pero bueno, la tuberculosis es un caso aparte en ese sentido. Pero bueno, bacterias como tal, vamos a decir frecuentes, las Pseudomonas, el Acinetobacter y las que hemos citado que sí
antes del 2019 se atribuían directamente y hoy día, en el año 2025 esto no ha cambiado en cuanto a cuáles son. ¿Qué sí ha cambiado? Que realmente la incidencia es mucho mayor y los niveles de resistencia antibiótica son más elevados también. ¿Me confirman, por favor, si ven la pantalla allí? Aún no. Aún no, doctor, no. ¿Aún no? Ok, ok, ya. Vamos aquí. Ahí estamos, ¿no? Yo era igual que ustedes también, no piensen que la estadística es algo que me encanta a mí, ¿no? Realmente, generalmente no nos gusta mucho la estadística, pero bueno, es algo que sí nos ayuda bastante, ¿sí? Eh, para ir comprendiendo sobre todo, porque en realidad en tiempos cortos no vamos, porque yo digo, si estoy diciendo que las infecciones por estafilococos, Klebsiella y Escherichia coli en los años 2000 se mantenía por debajo de los 50.000. ¿Qué pasaría ya en el año 2013, 2014, incluso 2020? Que hay este aumento tan grande en cuanto a la incidencia, no solo la incidencia, sino que también a la mortalidad. El estafilococcus aureus, por obvias razones, sí, fíjense que por obvias razones, es frecuentemente, sí, desde siempre ha sido. ¿Por qué? Porque es un germen que es saprófito, es decir, todos tenemos estafilococcus aureus en la piel, sí, así como Klebsiella y Escherichia coli, sí. Pero lo que sí, fíjense, por ejemplo, las pseudomonas, es decir, de lo que yo veía este colorcito de pseudomona aquí que prácticamente en el gráfico no me pintaba, ya en los últimos tiempos supera incluso, ¿sí? Supera incluso a la incidencia de Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces, Pseudomonas aeruginosa es realmente una bacteria que yo digo que es la aventajada en cuanto a al resto de bacterias, y en especial para las gram negativas, porque ha sido la que más fácilmente ha empezado a desarrollar resistencia antibiótica, ¿sí? Entonces, vamos a saltarnos estos datos estadísticos, ¿sí? La misma cosa pasa a nivel comunitario, siempre el Staphylococcus aureus va a ir predomina, ¿sí? También por obvias razones en el Ecuador, Cuenca, Quito y Guayaquil van a ser siempre las ciudades donde más afectación tenemos, porque el número de población y sobre todo también somos los que estamos reportando mucho más, ¿sí? Eso es importante también, ¿sí? Es importante y también les insto para que ustedes entren en este mundo. Nosotros tenemos un muy buen sistema de registro de infecciones, ¿sí? Tenemos un instituto que nos ayuda bastante, el INSPI, en ese sentido, para identificar qué tipo de resistencia estoy desarrollando, ¿sí? Qué tipo de germen y sobre todo ese germen, desde el punto de vista genético, cuál es la forma de resistencia que está predominando, si es una bomba de flujo, si tal vez sea por la producción de beta-lactamasas de espectro extendido, por la producción de carbapenemasas, etcétera. Entonces es importante, ¿sí? Incluso tenemos artículos de impacto que hemos publicado también en este sentido con los datos que nos proporciona justamente, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud realmente hace unos 15 años atrás ya ha empezado a llamar esto, a llamar a que realmente tengamos esta práctica de empezar a reportar, de empezar a hacerle un seguimiento a las infecciones, ¿sí? De hecho, a nosotros nos llegan los boletines semestralmente, hasta trimestralmente, nos llegan los boletines aquí al hospital sobre las diferentes cepas que predominan, qué tipo de resistencia predomina aquí, entonces, y las medidas que tenemos que tomar, ¿sí? En Acinetobacter baumannii, ¿sí? Como ven aquí, muchos la llaman también Acinetobacter, ¿sí? Eh, germen también gram negativo que ha ocasionado bastantes infecciones, bastantes muertes, ¿sí? Y ni hablar de los sobrecostos que lleva también. Siempre tenemos que considerar que una bacteria, ¿sí? Que ocasione una resistencia, ¿sí? Va a aumentar siempre la peligrosidad, ¿sí? O la gravedad de esa infección,
va a aumentar también el uso de recursos, tanto humanos como dispositivos, como antibióticos, va a aumentar la estadía hospitalaria, ¿sí? Y esto llevaría muchísimo también, por decir, siempre y cuando salvemos al paciente, ¿sí? Pero lo que pasa es que también aumenta bastante la mortalidad, es decir, son pacientes que consumen bastantes recursos, son pacientes que consumen bastantes días de estancia hospitalaria, pero que también, además de eso, la mortalidad es mucho mayor, ¿sí? Entonces ahí tenemos eh, estafilococo, las Klebsiella, los bacteroides, es decir, los llamados también las bacterias gram negativas, ¿sí? Y ahí tenemos los tipos, ¿sí? Las KPC, es decir, las Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasas, ¿sí? Tenemos los otros tipos genéticos, por ejemplo, como las beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, son diferentes que realmente la idea no es entrar en ese sentido, sino más bien captar un poco de conciencia, a ver de dónde vamos, ¿sí? Y fíjense que estos trabajos que se han ido, ¿sí? Conocimiento y concientización sobre el uso de antimicrobianos, ¿sí? Dentro de la población general, ¿sí? Los que han dado farmacología conmigo saben que una de las preguntas que siempre yo hago al inicio de las clases es cuántas personas tienen medicamentos en la casa, ¿no es cierto? Y entonces casi siempre es el 100%. Después cuando decimos, y de esas personas, ¿cuántos tienen medicamentos prescritos por un médico? Y ahí como que el porcentaje ya va bajando, ¿sí? O si empezamos a preguntar cuántos tenemos en nuestras casas medicamentos que hemos ido a comprar por iniciativa propia, ¿sí? Entonces, es una de las causas de por qué estamos hablando, ¿sí? De por qué estamos hablando de que aumenta la resistencia, ¿sí? Es decir, eh, cuando vamos a ir, la principal causa de la resistencia bacteriana, desde el punto de vista ya médico, todavía yo creo que la principal causa de resistencia bacteriana a los antibióticos es el mal uso, bueno, la principal causa todavía siendo el mal uso desde el punto de vista no médico, sino que desde el punto de vista hasta veterinario, ¿sí? Ustedes saben que hasta una carne mal cocida, ¿sí? Imaginemos que un ganadero le da un antibiótico determinado a un animal que esté criando, ¿sí? A un ganado que esté criando, eh, con el objetivo no de tratarle por ninguna enfermedad, sino con el objetivo porque alguien le dijo que con eso el ganado se criaba más rápidamente o más sanamente, pero lo que hizo fue desarrollar una resistencia. ¿Sí? Es ciencia, ¿sí? Que creó esa bacteria que vive en el cerdo, en la gallina, en el gallo o en la vaca, ¿sí? Ese germen incluso puede darse por las heces fecales de esa vaca. Entonces, si hay un agua contaminada con eso, ¿sí? Esa bacteria, si en algún momento tenemos contacto, esa bacteria ya va a ingresar a nuestro cuerpo con la resistencia que tiene, ¿sí? Incluso se ha demostrado que consumiendo carne mal cocida, ¿sí? De ese animal nosotros podemos adquirir esa bacteria con esa resistencia también. Es decir, es una cosa como que bastante, vamos a decir, preocupante en ese sentido. Y después, ya pasando del punto de vista médico, sí, la típica, la vecina que me dio la amoxicilina, porque para ella le fue muy bien con la amoxicilina cuando le dolía la garganta, o la ampicilina, o la acitromicina, sí, ese tipo de antibióticos. Lo otro es que hacemos tratamientos que no cumplen desde el punto de vista de tiempo, es decir, me recetaron una amoxicilina con ácido clavulánico por 5 o 7 días para mi faringoamigdalitis, pero nosotros como médicos muchas veces no hemos sido capaces de explicarle bien al paciente, ¿sí? Lo que yo sé hacer en este sentido es decir al paciente, ¿sabe qué? Eh, probablemente tenga una bacteria en la garganta, ¿sí? Porque le vi con síntomas clínicos, porque cuando le inspeccioné la orofaringe y vi que tenía placas blanquecinas, ¿sí? Y entonces sí tiene un criterio, ¿sí? Recuerde, del 90%, del 100% de las infecciones respiratorias, solo el 10% está causado por bacterias, ¿sí? Está demostrado epidemiológicamente, ¿sí? Y entonces, y sin embargo, si vamos a hacer un estudio, podrían hacerlo cualquiera de ustedes, ¿sí? Hacer un estudio y decir,
tenemos del 90% de las infecciones hoy día en Cuenca, ¿qué porcentaje de los que ha salido con algún antibiótico? Yo estoy segurísimo que partiendo de que solo el 10% lo necesita, estoy seguro que más del 50% está prescrito por un médico a eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido tenemos que hablar de una mala prescripción, ¿sí? Y tenemos que hablar entonces de que estamos de ese modo colaborando, pero supongamos que hay una buena prescripción, que justo era este paciente que era, entraba dentro del 10%, pero le dije que su amoxiclavulánico, que se va a tomar de 1 gramo, va a tomarse 1 gramo cada 12 horas, pero el paciente al tercer día ya se siente súper bien, ya le pasó la fiebre, ya puede tragar, ya no tiene tos, etcétera. Entonces, normalmente, ¿qué hace el paciente? Abandona automáticamente ahí el tratamiento. Entonces, como médicos, sí tenemos que decir, lo más probable es que usted al tercer o cuarto día ya se sienta mejor, ¿sí? Pero puede dejar de tomarse el paracetamol, puede dejar de tomarse los antigripales, puede dejar de hacerse las nebulizaciones, pero lo que no puede dejar es de tomarse completo su tratamiento antibiótico, ¿sí? Por dos razones, fíjense, yo lo hago siempre por dos razones. Yo le mando con la receta de 10 comprimidos, voy a continuar con el ejemplo de la moxiclavulánica, de 10 comprimidos porque 10 tomándose 2 al día, entonces se va a acabar entonces al quinto día, ¿sí? Entonces, ahí qué logro. Uno, de que el paciente cumple el tratamiento, ¿sí? Hasta asustándole. Explicado, bien explicado, los pacientes sí cumplen, ¿sí? Y lo otro es que me evito es que quede en el botiquín del baño, en el botiquín o en el cajón de la mesita de luz al lado queden dos pastillitas, porque si acaso en unos días el primo, el sobrino, el hijo tiene esto, entonces tómate esto que yo tengo aquí, ¿sí? Y entonces así ya evitamos eso, ¿sí? Tenemos que buscar estrategias como para ir logrando eso, ¿sí? Entonces, eh, y una máxima que yo tengo, si el paciente no cumple, no es culpa del paciente, ¿sí? El paciente no cumple es porque como médicos no hemos sido capaces de explicarle la importancia de eso, ¿sí? Entonces, fíjense aquí la misma cosa, ¿sí? Antibióticos, a pesar de que en Ecuador tenemos una ley, yo estoy seguro de que si salimos a buscar antibióticos sin receta, a lo mejor conseguimos, a lo mejor en 2 farmacias, nos dicen que no pueden vendernos sin receta, pero yo estoy seguro que en la tercera o cuarta, y muchos de aquí han comprado antibióticos sin receta médica, a pesar de que la ley, ¿sí?, exige de que para que una farmacia expenda un antibiótico, obligatoriamente tiene que tener receta médica, ¿sí? Entonces, aquí es un estudio donde prácticamente se hizo también eso, ¿sí? Entonces, sigue habiendo un porcentaje elevado, ¿sí? No estoy uruguayo, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué mensaje quiero que nos queden en este sentido, sí? Como médicos tenemos mucho que hacer, ¿sí? Como médicos y tenemos mucha culpa, pero también podemos ir resolviendo un poquito también estas causas, ¿sí? Es decir, la resistencia a antibióticos, dice, la resistencia ocurre cuando las bacterias cambian y se vuelven resistentes, ¿sí? Entonces, utilicemos solo antibióticos, ¿sí? Digámosle a la población que solo estén prescritos, ¿sí? Como médicos, formémonos, ¿sí? Formémonos y veamos signos clínicos y signos paraclínicos de cuando hay una infección bacteriana, ¿sí? Y en ese sentido, ¿qué tipo de antibióticos me pueden servir? ¿Sí? Por eso es importante seguir leyendo, conozcamos nuestra realidad, ¿sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo claro. Yo que me formé en un país que no era aquí, por decir, en Paraguay, me servía bastante a mí para las infecciones del tracto urinario un tipo de quinolonas que es la ciprofloxacina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sensibilidad del Escherichia coli, que es la principal bacteria que tienen allí, es todavía muy sensible a la ciprofloxacina. Pero aquí en el Ecuador, ¿qué pasa? Que la ciprofloxacina tiene una resistencia altísima. La Escherichia coli tiene una resistencia altísima a la ciprofloxacina, ¿sí? Entonces aquí no voy a poder. Si yo venía con las mismas prácticas y no leía, no me actualizaba, no me interiorizaba de cómo está la situación epidemiológica aquí, entonces no hubiera sabido y tal vez hubiera seguido recetando ciprofloxacina, entonces no logro mejoría del paciente, empeoro la resistencia a ese antibiótico y también aumento la probabilidad de reacciones adversas a esa infección, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿sí? Siempre la receta médica, ¿sí? Hay que cumplir, es decir, lo que hablamos, ¿sí? Expliquemos a los pacientes, ¿sí? Expliquemos a nosotros, mami, ¿cuántos días le dijo? 5 días, mami, por Dios, ¿sí? Tómese los 5 días, no la abandonará al tercer día, por más de que ya
se sienta bien, ¿sí? Y así evitamos también este número 3 que dice que nunca use antibióticos que sobraron. Mediante eso ya evito que sobre antibióticos en la casa, ¿sí? Eso otro es importante también. La Organización Mundial de la Salud da bastante énfasis en dónde desechar los antibióticos, ¿sí? Porque incluso el antibiótico, pues si lo desechamos en el suelo o contamina así, entonces fíjense que hasta han crecido algunas plantas con, vamos a decir, con partículas del antibiótico. El animal se ha alimentado de esa planta y a través de eso el germen o la bacteria ha tenido contacto y ha logrado desarrollar resistencia con eso, ¿sí? Nunca compartir antibióticos, prevenir las infecciones, ¿sí? Importantísimo lavado de manos, importantísima todas las prácticas epidemiológicas que podemos nosotros tener como médicos para eso, ¿sí? Entonces, algunas pautas, principios vamos a utilizar antibióticos, ¿no? Entonces, deben prescribirse solo cuando esté 100% seguro de que hay una infección bacteriana, ¿sí? Y si yo, en principio, sí, veo y pienso y creo que de que sí hay una infección bacteriana, pero después sucede alguna cosa, me llega algún resultado de laboratorio, ¿sí? Donde no hay un predominio de polimorfonucleares, donde lo que predomina son linfocitos, lo más probable es que la infección sea viral, allí automáticamente cortamos el antibiótico, ¿ok? ¿Sí? Basarnos en el espectro antibacteriano, ¿sí? Es importantísimo, ¿sí? Ya, si estoy pensando en bacterias gram negativas, utilicemos antibióticos que puedan darle, ¿sí? Que puedan ser efectivas contra gram negativas. Si estoy pensando en, vamos a decir, una infección viral, utilicemos antivirales, ¿sí? Estoy pensando en Staphylococcus aureus meticillin sensible, utilizo la primera línea de tratamiento, que en ese caso son las penicilinas. Si es meticillin resistente, ya pasaré a otro, ¿sí? La dosis adecuada, la duración del tratamiento, ¿sí? Eso es súper importante. Los protocolos y las guías, solo conociendo, sabiendo, ¿sí? No debe ser lo mismo, ¿sí? Que se utilice en un centro de Cuenca que en un centro en Taisha, digo, por decir, ¿sí? Ni hablar de países diferentes, ¿sí? La identificación del patógeno, siempre y cuando puedan y tengan condiciones, ¿sí? Pidan un cultivo, ¿sí? Si estoy pensando en una infección urinaria, antes de iniciar, pídale un urocultivo a esa paciente. Entonces, el urocultivo nos va a ayudar a identificar qué germen es el que tiene y sobre todo qué susceptibilidad antibiótica tiene, ¿sí? Esto de la ciprofloxacina nos damos cuenta y conocemos porque hubieron unos médicos que empezaron a practicar a tomar las muestras, a hacer el cultivo y en los cultivos ya no salía resistente a la ciprofloxacina, resistente aumentando cada vez más y ahí entonces ya decidimos cambiar, ¿sí? Solo cuando sea necesario el uso empírico, ¿sí? Es decir, solo cuando vea realmente empírico es sin una base científica para eso. Es decir, solo cuando sea necesario, pero siempre. Antes de empezar la primera dosis del antibiótico, intenten siempre tomar una muestra, ya sea de un exudado orofaríngeo, ya sea de un esputo, ya sea de una secreción de una infección de la piel, ya sea un urocultivo, etcétera, y sí, nos podía ayudar. Y entonces por más de que ya empecé, generalmente 48 a 72 horas después nos llega el resultado y allí yo puedo comparar, ¿sí? Yo puedo comparar si realmente mi tratamiento fue el que debía de llevar o a lo mejor esa paciente no está mejorando y veo que la bacteria es resistente y por ende no logré la efectividad que necesitaba, ¿sí? Esto para todos los medicamentos, siempre los efectos adversos, ¿sí? Recuerden, voy a utilizar metronidazol, voy a decirle al paciente, siempre sabe que este medicamento es muy bueno para esta infección que usted tiene, pero le puede dar un sabor metálico de la boca, ¿sí? Y lo da, entonces el paciente ya va, bueno, si es lo que el doctor mismo me dijo, voy a continuar. Pero si no le decimos, cuando el paciente tenga un sabor metálico de la boca o cuando por una quinolona empiece a orinar de color anaranjado, entonces el paciente se va a asustar y va a abandonar el tratamiento. Y todo fue porque no fuimos capaces de explicarle eso. Es súper importante también, ¿sí? Con eso prevenimos las resistencias bacterianas y lo que estamos hablando en esto, ¿sí? Educarnos nosotros como médicos y también a partir de nuestra educación, educar a nuestros pacientes, ¿sí? Eso es lo que yo tenía que compartir con ustedes. Si quieren, si quedó alguna cosa por conversar, alguna duda que tengan, algo que quieran compartir, alguna experiencia, estamos abiertos. Georgina, es todo suyo. Listo, chicos. No sé si tal vez alguien tiene alguna duda o alguna pregunta para el doctor. ¿No? Todo claro. Listo. Les voy a enviar un link para que por favor registren su asistencia. Lo voy a enviar aquí al chat de la reunión.